8:36 de la mañana, este día viernes 21 de noviembre. Seguimos en Radio Análisis, en el espacio habitual de nuestro panel de conversación. Hoy junto a José Toro, secretario general del PPD, ex candidato a diputado por el Distrito 10, que no salió elegido, así lamentablemente, Pepe. Pero bueno, acá estamos. Muy buenos días, Montserrat, un gusto. Así es, volviendo a las tareas habituales de todos los secretarios generales en campaña y después de una campaña que yo agradezco a todos mis electores que pudieron votar. Fue una muy linda y muy enriquecedora experiencia. Creo que era mi primera candidatura, entonces tiene un sabor maravilloso, con la tranquilidad de que se hizo todo lo que se pudo hacer. La primera más, no la última, probablemente. Nadie sabe los destinos. Eres muy joven todavía. Bueno, secretario general, como dices tú, con un desafío por delante a 3 semanas de una elección que es bien relevante para tu sector, bien cuesta arriba. Algunos hablan de que es imposible, que tendría que haber algún fenómeno catastrófico de la naturaleza para que cambiara lo que se prevé, considerando que si uno hace una matemática simple, José Antonio Kast ya tiene el 51% de los votos, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario ya transcurrida una semana o 5 días? Podemos hacer un análisis más reposado. Se ha hablado harto del PDG, de Franco Parisi, de cómo ir a la captura de esos votos. Ahí hay varias alternativas posibles. ¿Cómo analizar los resultados ya a 5 días de la elección desde el sector al que representas, que es el socialismo democrático? A ver, yo tengo la impresión, a diferencia de lo que muchos creen, esta es una nueva elección y por tanto es una elección rápida, corta, que en menos de un mes vamos a tener un resultado, pero es una elección distinta, que tiene otros componentes. Creo que la suma de las derechas nunca es lineal la votación. Porque si no, si fuera tan lineal, la gente hubiera preferido a un determinado candidato más que a los otros, ¿no? Porque representaban lo mismo y no representaban lo mismo. Y por lo tanto creo que desde ahí los que suponen que la suma de Matei, Kast y Kaiser significa que la elección ya está ganada, están cometiendo un error y están suponiendo que el electorado se va a comportar de la misma manera. Y yo creo que no. El electorado tiene diferentes causas por las que vota, hay diferentes cosas que les puede hacer o no hacer clic para decidir su voto por una determinada persona. Por lo tanto ahí creo que hay que tener mucha prudencia, porque es también una manera como de menospreciar al electorado, ¿no? Y creo que las derechas en general están mirando esto casi como carrera corrida, y yo creo que no es una carrera corrida. Y lo segundo es que hay, por lo tanto, un amplio espacio que convencer. De hecho, si uno lo mira desde un aspecto positivo, obviamente Janet Jara ganó la elección, es lo que venía liderando desde el día 1 de la encuesta, desde que gana la primaria. Gana la elección, quizás no por el número que muchos quisieran, pero ella tiene una distancia de 3 puntos, ¿no? Y todos dicen, mira, este es un mal número. Sí, puede ser que sea un mal número, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a la votación de aprobación del gobierno, con respecto a la suma de nuestros sectores. Yo creo que es un número que le permite ganar, que no es el mejor, pero además le permite proyectarse hacia una segunda candidatura de mejor manera. ¿Tú crees que hay posibilidades reales de que Janet Jara pueda pelear la segunda vuelta e incluso ganarla por estrecho margen? Evidentemente, ¿tú ves esa posibilidad? Yo creo que sí, hay posibilidades porque la democracia tiene estas cosas que nos sorprenden. Miremos la votación de París. Para todos fue una sorpresa París. Entonces todos venían pensando en las encuestas que tenían, que ninguna encuesta dio tercero a Parisi. Se instaló además una sensación de un falso empate en las derechas, que tampoco fue real, pero lo más real fue que Parisi sacó el tercer lugar, con una votación que sorprende, ¿no? Más de un 20%. Sí. Sí, tú dices, José, que hay ciertos temas que le hacen clic a la ciudadanía y que podrían quizás mover la balanza para uno u otro lado en la segunda vuelta. ¿Qué temas crees tú que son particularmente? Porque ya vimos que los temas de los derechos humanos
no necesariamente le hacen sentido a una mayoría. Si uno ve la votación de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, que igual fue alta, ¿no? Estuvo en un cuarto lugar, y la de Evelyn Matei, con estos vaivenes constantes que tuvo en esa materia en particular. Ahí suman el 50%, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el tema, por ejemplo, que ha salido después de la primera vuelta de la migración, cuando José Antonio Kast plantea esto de separar a familias incluso, ¿no? De migrantes ilegales y de niños que hayan nacido en el territorio nacional. Es una cuestión que probablemente se ha difundido poco, pero tiene que ver con la política migratoria de Donald Trump, ¿no? Muy, muy en esa línea. Y es compleja. Yo me pregunto, la población migrante en general, si ve con buenos ojos, por ejemplo, este tipo de medidas, o realmente para ellos es un incentivo para que no venga más gente. Sabemos cómo votó, volviendo al ejemplo de Estados Unidos, la población migrante votó mayoritariamente por Trump y no por las oposiciones, ¿no? ¿Qué temas crees tú que le pueden hacer más sentido a la ciudadanía en esta segunda vuelta? Yo tengo la impresión que en los temas que a la ciudadanía le puede hacer mucho más sentido, tiene que ver también con aquellas cosas que le afecta a su bolsillo, que le afecta a su calidad de vida, que le afecta a su comodidad, que tiene que ver con cómo llegan a fin de mes, con cómo son capaces de afrontar enfermedades complejas, con cómo son capaces de afrontar los riesgos de cualquier enfermedad en un sistema de salud, como o aquellos temas, ponte tú, que tienen que ver con el empleo, con el trabajo, en esta condición que uno dice, mira, somos clase media en general, pero cualquier cosa, si yo me quedo sin trabajo, entro a condiciones de vulnerabilidad bien complejas, ¿no? Y por lo tanto ahí el único que está para ese caso es el Estado, ¿no? Y gran parte de esa clase media siente que está completamente abandonada. Entonces creo que son temas que tienen que ver con una situación bien particular de sus propias comodidades y de sus propias calidades de vida. Creo que ese es, por un lado, el electorado que llegó a París, ¿no? Pero los temas, ponte tú, de migración, creo que siguen marcando la agenda como los temas de seguridad, y ahí es donde uno viene en esta paradoja, ¿no? Porque ¿quién promete una falsa situación de que los va a echar a todos? Y uno dice, bueno, ¿es cierto que ese voto migrante está votando por él también? Yo creo que tiene que ver con que ese voto migrante tampoco quiere que llegue más gente, no quiere que llegue gente en condición irregular, porque también sufre los estigmas de la sociedad hoy día actual, ¿no? Bueno, vamos a saludar a nuestro segundo panelista invitado. Le damos las gracias a Pablo Tolosa, abogado, ex constituyente, ex intendente también de Antofagasta, militante de la UDI. Pablo, muchas gracias, y doblemente gracias porque tuvimos una urgencia ahí con nuestro otro panelista y ahí nos salvó a la distancia. Pablo, bienvenido, buenos días. No te escuchamos. Estás muteado. No te estamos censurando desde acá. Ya, vamos a corregir el problema técnico ahí que tiene Pablo. Mientras te hago la última pregunta, Pepe, antes de pasar con Pablo, sobre lo que ocurrió ayer, ¿no? Con esta salida no sorpresiva, yo creo que bastante esperada, de Darío Quiroga. Ayer estábamos hasta la misma hora con Bárbara Figueroa y le preguntaba eso, ¿no? Sobre los diseños, las estrategias de campaña. Ella fue bien evasiva respecto, por ejemplo, del rol de Darío Quiroga. Pero antes de eso tuvimos a Vlado Mirosevic, que decía la candidata tiene que ir al norte. Llevamos 5 días después de la elección y la candidata no ha ido al norte. Hoy día, en un ratito más, va a presentar a sus nuevas incorporaciones en su campaña, pero mientras esto ocurre, José Antonio Kast estuvo en la Araucanía, estuvo en Concepción, estuvo en el norte,
y parece que se está moviendo bastante más rápido, mientras de Janet Jara estamos hablando de Darío Quiroga, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Y cómo evalúas la salida de Darío Quiroga también? Bueno, siempre en los equipos de segunda vuelta hay modificaciones, hay cambios y hay evaluaciones que se tienen que hacer. Y uno no puede ser que uno cuando es asesor termine figurando más que la candidata que es la única que tiene que brillar, ¿no? Y creo que desde ahí una colaboración importante lo que hizo Darío, y también creo que le corresponde un agradecimiento por sacar adelante todo un comando en conjunto con el resto del equipo. Y creo que tiene que haber un diseño mucho más rápido, digamos, ¿no? No hay tiempo que perder, hay que movilizar, hay que gestionar los equipos. En nuestro mundo es un poquito más difícil porque no es solo un partido, hay 9 partidos detrás con más un grupo de independientes donde puede ser un poquitito más compleja la cosa, ¿no? Pero creo que hay que tomar esto con la urgencia que se requiere, con los tiempos que se requieren, y efectivamente el norte es la batalla en disputa, digamos, ¿no? Todo el norte grande de Chile, y por lo tanto hay que concentrar nuestros grandes esfuerzos en ir a ver, ya concientizar, ya seducir a las regiones del norte para ver por qué entonces Janet Jara puede ser una opción. Bueno, Pablo, ahora sí, te escuchamos. Bienvenido. ¿Ahora sí o no? Ahora sí te escuchamos perfecto, muchas gracias. No. Sí, Pablo, bueno, tú como ciudadano del norte de Chile, ¿cómo ves lo que ocurrió allí, no? Yo lo mencionaba en el caso de Janet Jara, ayer el diputado Mirosevich hacía énfasis en aquello, pero también haciendo el análisis desde el mundo al que tú representas, de la centro derecha, donde Evelyn Matei no tuvo muy buenos resultados, incluso Kast en algunos también tuvo resultados ahí más o menos nomás, y bueno, Parisi arrasa en el norte. ¿Cómo analizas tú el fenómeno siendo de allá, ¿no? Viéndolo como con una mirada más local? Bueno, en primer lugar, saludo a Monse y a Pepe, que están a partir recién en eso y no se ha escuchado. Bueno, el tema de Franco Parisi es un tema que ya se venía de la elección anterior. Acordemos que en la elección anterior Franco Parisi también había ganado en Antofagasta y le había ido muy bien también en Atacama. Es decir, no es un fenómeno nuevo en ese sector del país. Ahora, se hizo más extenso. Ahora estamos hablando de Arica hasta, precisamente hasta Atacama. Pero si uno analiza la votación de Franco Parisi también en Coquimbo, también es una muy buena votación. Yo creo que el norte vive una situación especial, y esto desde toda la vida. Siempre ha habido un cierto resquemor sobre el centralismo. La gente del norte, yo me acuerdo cuando yo era intendente, la frase que más odiaba era: esto es política nacional. Porque cuando me decían que esto es política nacional, quiere decir que la política era desde Coquimbo al sur, pero la realidad del norte es totalmente distinta. Y cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, a mí me tocó participar en el proyecto de migraciones, y creo que una vez lo tocamos en la radio, las visiones distintas que hay de migraciones en el país. Tú tienes un sector del norte que te dice, pero cierto sector del norte, porque Arica, la región de Arica, Parinacota, vive mucho de la migración, pero esta migración del ir y venir permanentemente con Tacna. El resto del norte es un sector donde efectivamente ha tenido olas permanentes de migración y hay un resquemor. Hay también un tema sociológico ahí. Distinto que es la zona centro-sur, donde en esta época quieren migración porque tienen un problema esencial de lo que es las cosechas. Entonces, creo que Franco Parisi ha logrado calar en ese discurso. Yo siempre hablo de un tema que no tiene ninguna base científica, pero mi padre nació y vivió en Vergara, en la oficina salitrera Vergara. Y yo siempre digo que
El señor Vergara, que era el dueño de la salitrera, una vez que vendió la salitrera, se llevó todos los recursos que sacó en el norte del país, en su salitrera, y se compró la Quinta Vergara. Entonces el Festival de Viña en verano debiera ser en Antofagasta y no en Viña, porque la plata original viene desde Antofagasta. Y ese es un sentimiento que es no solo respecto a esto, que es una anécdota que casi inventada por mí, no lo del señor Vergara, sino de la otra parte. Pero ese es un sentimiento que existe en el norte del país respecto de se produce gran parte de los fondos del país acá, pero llega muy poco el retorno. Y creo que ahí es donde Franco Parisi efectivamente logró tener ese discurso y llegar y calar hondo. Sí, bueno, el tema de la migración, nosotros llevamos 5 o 10 años a lo sumo hablando de eso, pero es un fenómeno que en el norte viene hace varias décadas, con la migración colombiana, ¿no? Y claro, es una zona en nuestro país muy importante, que además entrega muchos recursos a la economía del país, pero que está totalmente abandonada y muy subestimada en términos de las votaciones, porque se dice como, bueno, el norte, que además históricamente había sido más de izquierda, no son tantos votos, concentrémonos donde hay más votos, pero bueno, ahora se choca con esta realidad y bueno, hay que hacer los análisis y sacar las lecciones también del caso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es efectivamente esa sensación que dice Pablo es bien transversal, no tiene que ver con una condición política particular, ¿no? Es transversal en la ciudadanía desde quizás Iquique hacia abajo, ¿no? Iquique, Antofagasta, Copiapó. Claro, efectivamente hay grandes recursos, grandes manejos de capital, mucha plata que no queda en estas regiones, pero también tiene una composición de la fuerza laboral muy distinta, ¿no? Con otro tipo de sueldos, dada la gran minería, que también complejiza mucho la economía de estas diferentes comunas, en términos de arriendo, en términos de lo que cuesta vivir, ¿no? Entonces tienen una dinámica que es distinta, y que por lo tanto, digo, si uno dice, mira, el minero, bueno, el minero tiene un lenguaje distinto y hay que ver por qué entonces el discurso de Parisi le hace sentido. Y cuando uno dice las señales de abandono, uno puede empezar a mirar y decir, bueno, ¿por qué no hay doble vía hasta Tarapacá, no? Si en la gran parte del resto del país existen doble vía. Lo digo desde algo como concreto y material, y uno debiese decir, mira, vamos a tener una doble vía en todo lo que nos falta por construir doble vía. Desconozco el detalle si están licitadas o no están licitadas, puede ser que exista un proyecto, pero eso también es una señal de que el Estado está presente y que no puede existir ningún lugar de Chile donde el desarrollo no llegue y el crecimiento no llegue. Y puede ser que existan zonas donde suponen, por estas mínimas condiciones, que ese desarrollo no ha llegado y que el centralismo finalmente los tiene también postergados. Ahora, hay también centralismo no solo desde Santiago versus sus regiones, sino también desde las capitales versus sus propias comunas, ¿no? También son objeto de ese centralismo, tanto también en su toma de decisiones. Sí, ahora, si uno hace la matemática, Pablo, José, da la impresión que la gente que antes votó por la izquierda ahora está votando por el partido de la gente. O sea, la derecha se ha repartido como en 3 bandas, ¿no? Y eso ya está clarísimo por dónde va. Pero en el caso de la izquierda no es el 26 o 27%. Evidentemente, bueno, en algunos momentos fue más del 50%. Hay quienes plantean que hay un nuevo clivaje más cercano al apruebo o rechazo del primer proceso, pero bueno, evidentemente la gente que antes votaba por la centroizquierda o por la izquierda ya no se siente convocada por ese proyecto, ¿no? Por eso hablaba yo más de una reflexión desde ese mundo que desde la derecha, que además tiene un discurso que muy fuerte respecto al tema de la migración y que también puede ser atractivo para ellos, ¿no? Pero desde la izquierda hay algo que ocurre que no está convocando a ese mundo que, por ejemplo, en el norte, pero no solo en el norte, también en algunas regiones y comunas del sur, Franco Parisi ganó o salió segundo, ¿no? En varias de ellas.
Ahí, bueno, lo dejo ahí para que le demos una vuelta quizás después de la pausa, pero Pablo, no sé si tienes algún comentario al respecto en general de la elección, ¿no? De tu mundo, de tu sector, que ahora se va a ver como probablemente parte de los círculos concéntricos, ¿no? Este concepto acuñado por Giorgio Jackson, pero respecto del gobierno, eventual gobierno republicano, si es que eso ocurre, ¿no? Chile vamos en una segunda línea. ¿Cómo analizas tú ese escenario? ¿Lo ves factible? ¿Qué te parece? A ver, yo creo que, y esto fue un comentario que yo he hecho hace ya un rato atrás, y sobre todo lo dije al interior también del partido. Yo soy parte de la comisión política. Yo creo una cosa es que nos alineamos rápidamente el día domingo detrás de la candidatura de José Antonio Kast. Vamos a trabajar y estamos trabajando para que José Antonio sea el próximo presidente de la República. Eso no hay ninguna duda. Ahora, una cosa distinta es saber si vamos a ser parte o no vamos a ser parte del gobierno. Y creo que esa discusión, si somos parte o no somos parte del gobierno, es una discusión que tenemos que tomarla después de la elección de diciembre. Creo que el error en muchas ocasiones, y si uno puede ver un tema de una autocrítica quizás del error en tema de la elección de Evelyn Matei, fue que la gente se empezó en el mes de octubre a repartir los cargos. Creo que acá no hay que repartirse cargos. Acá creo que la prioridad número uno, esencial y única, es la segunda vuelta, y después tendremos que analizar si vamos a ser parte del gobierno o no somos parte del gobierno. Ahora, ser nosotros parte de un gobierno o no ser parte de un gobierno, obviamente no depende de nosotros, porque aquí hay otro que te tiene que invitar a la fiesta, y tú tienes que aceptar ir a esa fiesta. Entonces, creo que todos los que andan viendo la posibilidad de ser parte del gobierno, yo creo que lo primero hay que decir, piano, primero dediquémonos a lo importante, a lo urgente, que es el hecho de la segunda vuelta, y después tendremos al interior, por lo menos de la UDI, una discusión lógica de que si vamos a ser parte o no del gobierno. Creo que esto también le corresponde a otras fuerzas que también deberían estar exactamente en la misma posición. Ahora, yo quiero hacer una rectificación en cierta forma. Cuando tú dices que a la izquierda le fue mal en la elección respecto de Parisi, ojo que en la parlamentaria en el norte no le fue mal. Sí, es verdad. En la parlamentaria en el norte yo te diría que los votos, gran parte de ese voto Parisi, o un porcentaje de ese voto Parisi, estuvo en las parlamentarias en el PDG. Pensando, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, sacaron 3 diputados, una tremenda votación de Videla. Videla no es un hombre de izquierda, es de izquierda, pero no es de una extrema izquierda, es un liberal. Vamos al caso específico de Mirosevic en Arica Parinacota, el ex alcalde de Arica Parinacota, que también, en el caso de la Tarapacá, Tarapacá, es bien especial. Ahí la candidata socialista le gana a Hugo Gutiérrez de Partido Comunista. Y en la tercera región, o Atacama, se produce el doblaje. Sí. Entonces, ojo, no es tan así como se perdió todo. Quizás se perdió todo porque en la presidencial te marca mucho esta imagen, pero también hay que ir a ver el tema de los parlamentarios. Sí, Pablo pone un punto en la diferencia, que son 500.000 votos de diferencia entre la lista parlamentaria y la candidatura presidencial de Unidad por Chile de Janet Jara. Entonces, los votos, digamos, que le faltó a Janet Jara, que sí sacamos en la lista parlamentaria de nuestro ¿Por qué crees que pasó eso? Siempre hay un desacople, ¿no? A veces los candidatos que tienen su zona tienen mayor aceptación, se enfocan en otra cosa. No siempre es como 1 a 1, digamos. Ya.
Bueno, les propongo que sigamos analizando este tema. Hay otros también. Está el debate presupuestario que está ahí en su recta final. También hay declaraciones interesantes que van a generar ruido del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, que viene hoy en la portada del Mercurio. Si es que no lo han revisado y le pueden echar una miradita en la pausa. Hay hartos temas, la arista bielorrusa también, con algunas revelaciones de medios de comunicación que involucran a un diputado del Partido Republicano. Así que hay temas para que los conversemos y los retomemos a la vuelta de la pausa. Son las 9:01, hacemos un breve corte y regresamos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy la Nata Valdebenito y les quiero contar e invitar a hacer historia juntos. ¿De qué estoy hablando? Este sábado 6 de diciembre a las 20 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Me encantaría decirles que vengan, pero las entradas están agotadas. Por lo mismo, pueden sintonizarnos en el 102.5 FM o radio.uchile.cl desde cualquier parte del mundo, porque no hay límites ni censura que me detengan. Recuerden, los espero y las espero el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Sintoniza con la comedia, sintoniza con la locura. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras, raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025, que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Hola amigas, amigos y amigas de Oro Jazz, les habla Miguel Veracifras junto a Arturo Pozo. Queremos invitarlos a nuestro nuevo horario de emisión de Oro Jazz los días domingo a las 11 de la noche. Así que ya lo saben, sintonícenos todos los domingos a partir de las 23 horas, Oro Jazz junto a Miguel Veracifras, Jamín Betancourt y Arturo Pozo. Los esperamos. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños.
son las 9:05. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, a nuestro panel de conversación junto a José Toro del PPD y Pablo Tolosa de la UDI. Bueno, hay harto que hablar de lo presidencial. Vamos a seguir las próximas semanas. Después de la segunda vuelta, probablemente vamos a tener una interpretación, un análisis y una comprensión más acabada sobre lo que está pasando. Pero quería ir a otro tema, sin perjuicio que si les quedó una colita del bloque anterior, lo pueden comentar. Que es esta trama bielorrusa que ha tenido, bueno, varios nuevos antecedentes en el último tiempo. No voy a hacer un recuento porque podría estar toda la mañana. La verdad es que es una cuestión bien extensa y bien grave, la verdad. Pero el último antecedente vincula a un diputado del Partido Republicano, el diputado Cristian Araya, luego de una interceptación telefónica que revela un supuesto pago de 1.700.000 pesos a este diputado por parte de un conservador de Puente Alto, ¿no? Esto no sabemos todavía cuál era el objetivo de ese pago. Se habla de la votación para la acusación constitucional respecto del juez Ulloa, que fue, por lo menos, que ha sido sacado del Poder Judicial por la Cámara de Diputados. Pero bueno, Pablo, te doy a ti la palabra. ¿Cómo ves este caso? Y que es difícil de desenmarañar, de comprender, pero para la ciudadanía hay una cuestión concreta que es la vinculación, que hasta el momento no la teníamos, del poder del Congreso, del poder parlamentario, ¿no? Legislativo, con este entramado de posible corrupción en el Poder Judicial. Es un elemento nuevo, obviamente se está investigando. Todos quienes han sido consultados, involucrados en esto, han dicho que no es efectivo. El diputado Cristian Araya lo ha negado. Pero bueno, está ahí el dato, ¿no? ¿Qué te parece a ti este nuevo antecedente y lo último que hemos conocido de esta llamada trama bielorrusa, que es parte también del gran caso Hermosilla, ¿no? Estás muteado. No estoy muteado. Ah, ya. Hubo como un desfase ahí con el audio. Sí, hay un desfase. Hay como un desfase. No, te digo, yo creo que acá, yo escuché también las declaraciones tanto de Arturo Esquella y de otros personeros. Creo que acá no corresponden las defensas corporativas. Sí, lo que se señala por parte del conservador de bienes raíces es cierto, que sería grave, porque además también habría ocurrido durante el periodo de campaña. Y también ahí hay un doble clic que hay que darle, es, bueno, si efectivamente se le entregó esa plata, ¿cuál era el objeto de esos fondos? Si eran para la campaña de él. También ahí hay un tema que hay un delito, una situación de financiamiento irregular de la política. Entonces creo que es un tema que se tiene que esclarecer. Este tema, yo creo que el nombre de la muñeca bielorrusa no está mejor puesto, a pesar de que no es bielorrusa, sino que es rusa, porque cada vez uno va sacando más cosas de esta muñequita que ha ido apareciendo, que ha ido involucrando cada vez a más personas. Yo creo que es por lejos la situación que va a generar por parte de... se está anunciando hace poco, esta semana, que se va a acusar al ministro de la Suprema, Ciprettegui, respecto también de esta situación. Ya respecto de esto ya tenemos a 2 ministros de la Suprema afuera, un ministro de la Corte de Apelaciones. Es decir, hay una situación que es bastante grave y creo que es fundamental que se conozca completamente toda esta trama. Yo siempre he sostenido que en una de las situaciones preocupantes que tenemos en el país, obviamente la migración, la delincuencia, etcétera, pero es también la corrupción. Y cuando uno le hace un doble clic también a este tema de la votación de Parisi, también ahí hay una reacción a esta
acción contra la clase política, que apareciera que están todos involucrados, y creo que por eso es que es importantísimo que se sepa todo y que se investigue lo que corresponda. Ahora, siempre, y yo siempre lo he sostenido, por mi mal formación profesional, el principio y sobre todo penalista, el principio de la inocencia, pero creo que hay que investigar, y aquí no corresponde bajo ningún punto de vista que existan cautelas generales o partidistas. Bueno, José también tiene esa malformación profesional de, Sí. De abogado, no, lo digo cariñosamente, ¿no? Pero bueno, a propósito de lo que dice Pablo, justamente el caso convenio que comunicacionalmente afectó mucho al gobierno, surge en Antofagasta con lo de Democracia Viva, donde Pablo además es querellante. ¿Qué te parece este caso de la trama bielorrusa, o este nuevo antecedente, probablemente de muchos más que conozcamos? A ver, yo primero creo que en este tipo de cosas que tiene que ver con corrupción, con intento, con posible corrupción, con posible intento de soborno, sobre todo entre dos poderes del Estado que de alguna manera en algún minuto se relacionan, que es el Poder Judicial con la Cámara de Diputados. Creo que uno tiene que, no pueden existir defensas corporativas. Uno lo que tiene que pedir es que le ocurra la investigación, que la Fiscalía investigue hasta el último tema, porque en cualquier caso esto nace de una escucha telefónica del OS7 de Carabineros, ¿no? Es una investigación formal realizada, no es un invento de algún medio en particular, sino tiene una constatación real. Y creo que ahí es bien preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de un diputado del Partido Republicano que a su vez es hermano, ¿no?, de la jefa de gabinete, José Antonio Kast. Entonces, ¿hasta dónde tiene implicancias esta situación? Es lo que la investigación nos tiene que demostrar, ¿no? Porque en cualquier caso, si es que inclusive este supuesto aporte solo fuera plata de campaña y no fuera de otra naturaleza, es también una vulneración de la ley del financiamiento. Es un financiamiento irregular de la política y eso está condenado, ¿no? Hoy día ya está penado, no como antes, ¿no? Pero ya vivimos estos temas. Entonces creo que aquí hay que responder, hay que dejar que las instituciones investiguen y funcionen, y sobre todo hay que ser responsable en no suponer intentos o de utilización política por parte de los medios, ¿no? Creo que ahí hay una línea que uno tiene que respetar el Estado de Derecho, sobre todo para cuidar nuestras instituciones, porque esto son cosas muy graves, ¿no? O sea, estamos aquí hablando de un intento de comprar si es que fue así, ¿no? Lo voy a poner en ese condicional, en todas estas teorías, de poder comprar o no un voto para una acusación constitucional, es decir, para una abstención o lo que sea. Hay diferentes tramas en esto, porque esto es una trama que a nosotros nos sorprende. O sea, la justicia en este país se compró, además contra propios intereses del Estado chileno como Codelco, ¿no? Creo que tenemos que ser sumamente cautos, pero la responsabilidad hay que investigarla, y sería bueno que el diputado abriera su secreto bancario, diera cuenta inmediatamente y presentara a todos la disposición de colaborar en esta investigación. Sí, voy a chequearle inmediatamente la votación del diputado Araya, pero me da la impresión que él votó a favor de la acusación. Igual llama la atención que se le haya pagado a un diputado, cuando además era un escenario muy desfavorable. Si fuera ese el objetivo, se debiera haber pagado a varios parlamentarios, pero ahí voy a chequearlo. Pablo. No, es que yo te decía que respecto de la votación del diputado, creo que también participó antes. Por algún lado yo lo vi, creo que, no sé si habrá estado en la comisión investigadora anterior, es decir, o no, la comisión que vio y que analizó la procedencia. Mira, yo el otro día, conversando con unos abogados, compañeros de curso mío de un magíster, fue justo el día sábado cuando sale la resolución de la prisión preventiva a estos tres, a Miguel y a los otros dos abogados. Y se produjo toda una discusión. Entonces decía, mira, en la actualidad, si bien no hay una modificación legal, en la actualidad casi ese es el desde en estos casos quedar en prisión preventiva. Y sobre todo porque el bien jurídico protegido en muchos casos, y así lo ha dicho
la Corte de Apelación y la Suprema, no solo son los fondos públicos, sino que también está la fe pública. Exacto. Y sobre todo está en juego una cosa que yo en su oportunidad lo señalé, la democracia. Cuando la gente empieza a creer que son todos corruptos, que acá hay una corrupción general, al populismo tenía un paso, porque de ahí al que se vayan todos, no hay cómo detenerlo. Entonces, creo que es muy importante, y en eso coincido con Pepe, conocer toda la verdad, investigar, porque acá está en juego no solo fondos públicos, que uno podría decir plata, sino que también acá está en juego la fe pública y sobre todo, en mi sentido, la democracia. Yo comparto contigo, Pablo. O sea, yo creo que aquí está en riesgo la democracia y la fe pública. Eso es lo principalmente dañado con este tipo de aristas, ¿no? Y con este tipo de investigación penal, donde hay poderes del Estado, miembros de poderes del Estado, mejor dicho, involucrados. Y por eso es que uno requiere que esto se investigue hasta el fondo y que con toda la mayor transparencia comunicacionalmente. Y yo comparto que uno, desde el punto de vista penal, quizás no estaban todos los presupuestos necesarios para que existiera la presión preventiva. Pero claramente aquí lo que primó, creo yo, en principio de los jueces es cuidar la fe pública, ¿no? Y dar una señal también importante del tipo de investigación que significa y que por lo tanto requiere su prisión preventiva. Bueno, para la votación de la acusación constitucional en la Cámara contra el juez Ulloa, efectivamente Cristian Araya votó a favor de la acusación y en general la bancada republicana también lo hizo, ¿no? Así para tener ese dato. Lo que sí, y que ha sido un registro que ha dado vuelta en redes sociales, el diputado Cristian Araya ha sido un férreo opositor, como otros también, de la discusión o de avanzar en el tema del secreto bancario, que ha sido algo que se le ha cuestionado a raíz de este caso, ¿no? Pero es una discusión paralela y tiene otros argumentos también. Los quiero llevar, Pablo, José, al tema del presupuesto, que como decíamos está en su recta final. Ha habido unas votaciones bien poquitas el día de ayer. El lunes va a ser el día clave probablemente. Hay una negociación con el gobierno bien compleja, bien dura, en un contexto, de estrechez fiscal. Se han rechazado varias partidas, ¿no? Y bueno, en ese contexto se da esta discusión donde además se vislumbra un cambio de gobierno que además tiene una impronta de hacer ajustes importantes en el presupuesto. En la mañana escuchaba una entrevista al ministro Grau donde él planteaba que este presupuesto ya es bien restrictivo, y que el margen para recortar, que es lo que le piden desde la oposición, es bien escaso. Él ponía el ejemplo de la partida que más aumentó, que es la de salud, $900 millones, y decía, a mí los parlamentarios me reclaman porque salud es una cuestión que requiere más recursos, no recorte. Entonces, si yo de la partida que más aumentamos no podemos recortar nada, ni un peso, no hay mucho margen para hacer recortes, ¿no? ¿Cómo ves eso, José, la discusión del presupuesto en este contexto donde hay un cierto triunfalismo de la oposición, una expectativa que ellos van a ser gobierno, y se habla mucho de recorte, muchísimo, es lo único que se habla, pero no se habla de nuevos ingresos para el Estado, que yo creo que es una discusión que viene ahora a partir del próximo gobierno. La propuesta del gobierno de José Antonio Kast es bajar impuestos a las empresas y que con eso se incentivaría la inversión y aumentaría el crecimiento. Una cuestión bien indirecta y que algunos economistas dicen que no es cierto, ¿no? Esa relación no es directa. Esa es la apuesta que tenemos para que el país tenga más ingresos. No hay otra, no hay un ajuste tributario. ¿Cómo ves ese escenario fiscal, en el fondo, ¿no? de la economía del país en el contexto del presupuesto? La mejor manera de generar nuevos ingresos, sin duda, es tener crecimiento económico que permita que a través de las vías de financiamiento podamos tener recursos frescos para financiar gastos permanentes, ¿no? Ese es como el principio de todo esto, a gasto permanente, ingreso permanente, y así vamos. Ahora, hay el problema nuestro que hay cierto gasto que pareciera ser que es permanente, que no se está financiando con ingreso permanente. Por eso el déficit.
Ahora estamos en un problema, ¿no? Yo creo que la discusión del presupuesto en particular ha estado marcada por las elecciones. En todo clima electoral se tiende a dar estas señales como de ajuste, de recorte, de lo que cada uno de su programa quiere hacer. Y finalmente no se asume, ¿no? Y se dan estas señales como de rechazar todas las partidas o de dejar como presupuesto en cero presupuesto de hospitales, en fin, ¿no? Yo creo que espero que siempre impere la razón, ¿no? Y que finalmente no tengamos estos fiascos. Ahora, menos mal tenemos norma constitucional de que si el presupuesto es rechazado, tenemos claridad cuál es el presupuesto que opera, ¿no? Está el veto también presidencial. Está el veto presidencial, que finalmente termina siendo que es el presupuesto que manda el presidente. Yo creo que esto siempre es una discusión muy enredada y que todos tratan de sacar su mayor vinculación y su mayor espacio político. Pablo, ¿cómo lo ves este presupuesto marcado fuertemente por la elección y por el debate sobre un recorte fiscal de 6.000 millones en el caso de José Antonio Kast, que se plantea en un plazo de algunos meses, años incluso podría ser si es que se flexibiliza, pero ojo que Jorge Quiroz también habló de 21.000 millones a lo largo del gobierno también? Yo creo que efectivamente, y tal como dice Pepe, esta discusión presupuestaria está pasada por un tema de las elecciones. Entonces, obviamente que si bien la discusión presupuestaria por regla general es complicada, por regla general vemos nosotros siempre a los parlamentarios de madrugada votando a las 4 de la mañana con Somet. Esa es la imagen que tenemos siempre de la ley de presupuesto y votando partidas muy rápido. Por ejemplo, ayer creo que en el Senado solo se alcanzaron a ver 4 partidas. En la Cámara de Diputados me contaban el otro día que vieron entre lunes, martes y miércoles todas las partidas, pero en algunos casos fue muy rápida la discusión. Y esto pasó también porque tuvimos entre medio la semana distrital, pero además semana anterior a las elecciones, y decidieron no verlo por el tema electoral y también por la discusión en sí de fondo. De forma tal que yo espero, igual que Pepe, que se logre efectivamente, porque acá está bien claro, si no hay un acuerdo, rige el presupuesto que fue enviado por el Ejecutivo. Así está en la norma constitucional, eso es lo que va a regir. Y por otro lado, respecto al recorte, yo creo que efectivamente es necesario, se pueden recortar partidas, se pueden recortar sin necesidad de, y acá es claro, sin afectar el gasto público. Yo soy abogado, no soy economista, por tanto yo no te podría señalar respecto que específicamente yo obviamente estaría en contra de que se recortaran fondos respecto específicamente de partidas sociales. Pero sí, por ejemplo, y lo hemos visto en algunas veces nosotros mismos en el programa, hay ministerios que están duplicados, la modificación de entrada en vigencia al Ministerio de Seguridad hizo que los 3 ministerios que están en la moneda, casi cada uno puede ser funcionado en uno solo. Yo creo que hay espacio a hacer el recorte, obviamente sin afectar lo que es la situación y los fondos sociales, sí, y menos los programas sociales. Sí, José, justamente de eso te quería preguntar, porque bueno, la candidata Janet Jara habló antes de la primera vuelta de los recursos en vivienda, que eso era algo que le preocupaba, de aumentarlo, digamos, ¿no? Pero respecto de los recortes, el ministro Grau ha entregado algunas propuestas para negociar con la oposición, y una de ellas, que lo comentábamos ayer o antes de ayer, es esto de rebajar los sueldos para los cargos políticos a un máximo de 5 millones de pesos. ¿Qué te parece a ti esa propuesta? Porque a mí me llama la atención porque es una cuestión que se podría haber implementado antes. Se ve como feo que se haga en el último año y además con pocas perspectivas de tener una continuidad en la administración, ¿no? Se plantea como uno de los elementos de negociación por parte del gobierno. Sí, yo
O sea, creo que esta fue una de las cosas también que como que se prometieron en la campaña, al comienzo, hace 4 años atrás. Yo creo que estas cosas nunca son buenas, ¿no? Porque hay funcionarios públicos que legítimamente ganan lo que tienen que ganar por escala. Otra cosa son los honorarios. Y uno ahí siempre puede determinar un poco a definición de la autoridad, ¿no? Cuánto es un justo sueldo para una labor de asesor. Entonces creo que entregar como esto a una etapa de negociación en esta etapa se ve más mal que bien. Yo esperaría que a todos, en todos los sectores, nos prime un poquito la razón, imprime la cordura, entendamos que lo más importante es no rebajar gasto público en materia de derechos sociales, de prestaciones sociales o de servicios sociales, porque finalmente eso es lo más requerido por la ciudadanía. Porque está bien, uno tiene que pensar en cómo hacemos más eficiente el Estado, pero es una discusión que creo que el Estado chileno tiene que dar en su largo plazo y en su buen contexto, y no a través de esta ley de presupuesto. Sí, y cuando ocurre la discusión sobre el Ministerio de Seguridad, que hay una amplio consenso en el Congreso, salvo los republicanos, ¿no? Pero en general hubo un consenso de la necesidad de este ministerio, que es un proyecto más impulsado por el presidente Piñera. No se vio en paralelo también este cambio respecto de esta modificación institucional con qué pasaba con otros ministerios, que la verdad el Ministerio del Interior ahora está totalmente desdibujado, ¿no? La SECPRES, la CGGOV. ¿Tú crees que se pudo haber hecho más en esta administración o se puede hacer más? Porque ahora se habla de eso. De hecho, la misma candidata Jara habla, por ejemplo, de fusionar ministerios como el de vivienda y bienes nacionales, pero... Lo que pasa es que yo siempre digo, uno tiene que sacar estas discusiones que son de política de Estado de los contextos electorales, porque siempre tienden a confundirse. Y si nosotros queremos dar la discusión de cuántos ministerios Chile necesita de acuerdo a sus funciones, bueno, demos esa discusión, porque puede ser que bienes nacionales con vivienda tengan más o menos algunas áreas en común que puedan además mejorar la coordinación para efecto de sacar adelante políticas públicas. Puede ser que entre SEGIGOV, SECPRES e Interior las funciones que tengan pueden estar recaídas solo en una, o puede ser que entre obras públicas y transporte tengamos, estoy pensando al voleo en términos de ministerios que pueden tener materia en común, o la diferencia entre energía y economía. Bueno, puede ser, pero demos esa discusión en el largo plazo siempre cuando nos beneficie como Estado de Chile, ¿no? Que finalmente la utilización de estos ministerios por parte de cualquier gobierno, independiente del color político que les toque gobernar, va a ser pensando y va a ser utilizado en ese sentido. Bueno, crear o eliminar ministerios es una potestad que tiene que ser aprobada por el Congreso. Así es. Así que no es llegar y decir voy a cerrar o abrir ministerios. No es solo solicitud de la autoridad. Así es, y con el nuevo Congreso hay también quizá una incertidumbre respecto a lo que pueda pasar en ese plano. Pablo, no sé si quieres agregar algo para el cierre. No, yo me parece que estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Una cosa es la discusión presupuestaria y otra cosa distinta es una discusión de cómo hacemos un recorte en el Estado. Y creo que hay una situación de fondo y creo que es importante verlo. Ahora, yo más que recortar el ministerio, creo que es más fácil fusionar algunas carteras y que ya se ha hecho, por ejemplo, no sé, en el caso de minería y energía. Pero estoy hablando de cosas así que han ocurrido, no necesariamente es lo que hay que hacer, pero sí efectivamente evidenciar el gasto, y creo que este presupuesto hay que estudiarlo bien y bueno, si no se aprueba va a ser el del gobierno y obviamente presentado por el presidente Boric y el próximo gobierno. Lo más probable que sea de una tendencia política distinta, que sea José Antonio Kast, bueno, también tiene la facultad de hacer las modificaciones pertinentes. De hecho, así le pasó al presidente Piñera cuando asumió producto de una situación distinta, como fue el terremoto, que hubo que reasignar, reducir, no sé de cosas. Sí, bueno, lo explicaba en la mañana el ministro Grau, decía el presupuesto del 2026, bueno, todos, hablan de un tope de gasto, no un máximo de gasto. Tú como gobierno puedes gastar mucho menos que eso. Si la administración futura es de un signo político distinto y cree que hay que gastar mucho menos, en el marco del presupuesto puede hacerlo, de todas maneras.
lo explicaba, así que bueno, es parte también de las discusiones que van a marcar esta semana. Eso tiene un incentivo perverso, digamos, en la discusión de los presupuestos. Que los diferentes servicios públicos tratan de gastar todo el presupuesto, porque en la discusión del presupuesto futuro, si tú no te lo gastaste todo, es donde primero te van a ir a rebajar, porque no supiste administrar. Sí, creo que era el exministro Briones que planteaba la idea de discutir el presupuesto desde cero, no en base al presupuesto anterior. Bueno, son discusiones que van a seguir dándose y vamos a seguir comentándolas acá en Radio Análisis. Tenemos que cerrar. Pablo Tolosa, muchas gracias por acompañarnos. Doble gracias por acompañarnos esta mañana. No, encantado. Y siempre conversar con Pepe, feliz. Sí, te esperamos para la próxima acá en la radio. Como siempre, Pablo, que tengas un excelente fin de semana. Igual. Y José Toro, muchas gracias. Muchas Ánimo gracias. Con la campaña que se viene en los últimos 100 metros, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Monzo, y muchas gracias, Pablo, como siempre. Bien, tenemos que cerrar, son las 9:31, hacemos un breve corte y a la vuelta, como todos los días, está Claudio Medrano con ustedes. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, no. No, porque la red social